Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a un webinar más de TIC Negocios Cámara Valencia. Sabéis que TIC Negocios es el ala de tecnología y negocios para la Cámara de Valencia y nosotros estamos dedicados a poder dar contenido de valor en cuanto a la digitalización y la profesionalización de los procedimientos de las empresas desde Cámara. Hoy día vamos a presentar un webinar muy interesante acerca de cómo la combinación de la realidad inmersiva e inteligencia artificial está revolucionando los procesos de producción y está otorgando grandes beneficios para la industria. Aquí vamos a conocer las ventajas de la realidad virtual, la realidad aumentada, la ciencia de datos, la analítica avanzada y muchos temas más que se verán a continuación. Y para ello, como siempre, tenemos un experto. En esta ocasión vamos a traer a la empresa Metric Salad. Es una empresa que algunos de vosotros conoceréis, de tecnología enfocada en la analítica de datos y su visualización, que desarrolla espacios de realidad virtual aumentada o mixta para maximizar la interactividad con los clientes, el posicionamiento de cada proyecto y también, por supuesto, la rentabilidad de los negocios. También trabajan con la tecnología blockchain para aprovechar los beneficios de una gestión descentralizada, inmutable y la máxima seguridad cifrada. Y bueno, sus soluciones facilitan la gestión inteligente de datos desde la extracción, el tratamiento, la organización y la toma de decisiones estratégicas. Y de Metric Salad hemos traído nada más, nada menos que a Nuria Lloret. Nuria Lloret es catedrática de Administración Electrónica en la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad, ella es subdirectora del Instituto de Diseño y Fabricación de la UPV y directora de Relaciones Institucionales de la asociación. Es profesora invitada de la New York University y en el 2021 fue profesora invitada también del TEC de Monterrey, 2022 del Stanford University. A nivel empresarial, ella es Senior Advisor de Metric Salad y de Line Between desde el 2010. A nivel institucional, ella es la presidenta de fase de Federación de Asociaciones de Empresas Tecnológicas de Información y Innovación, presidenta de la Asociación AECTA, que es la Asociación de Empresas de Tecnología, Innovación y Consultoría de la Comunidad Valenciana, es vocal comité ejecutivo de la CEF, vocal representante de la CEF y miembro del Consejo Rector de la Fundación de Alternativas. Nuria Lloret, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un verdadero placer tenerte en este webinar. Buenos días. Lo primero, agradecer a la Cámara la invitación para poder realizar esta charla. Es siempre un placer colaborar con la Cámara y abrir un poco este marco de tendencias para dar a conocer un poco más las tecnologías que están actualmente implantándose en las empresas. Pues cuando queráis, sí. No sé si se ve bien se ve perfectamente. Solamente me queda dar una última instrucción a los asistentes. A lo largo de la ponencia de Nuria, tenéis allí un apartado de preguntas donde podéis ir enviando las preguntas que a lo largo de la ponencia queráis hacer y hacia el final las resolvemos. ¿Vale? Entonces, sin más que añadir, Nuria, los dejo contigo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Muy bien. Vamos a empezar un poco con todo la conferencia de hoy y vamos a hablar sobre la producción industrial, pero relacionado con la realidad inmersiva y la inteligencia artificial. Lo primero que quiero yo comentar es de qué tecnologías estamos hablando cuando estamos hablando de los temas de inmersividad. Es muy importante entender que no estamos hablando de una sola tecnología aplicada, sino que es un conjunto de diferentes tecnologías, unas más utilizadas ya en las empresas y otras no, pero que todas en su mayoría llevan ya bastante tiempo de desarrollo, porque muchas veces la gente piensa que esto ha salido de la noche a la mañana, que ha aparecido como una seta y realmente no. Digamos que todo lo que estamos hablando relacionado con las cuestiones de inmersividad tiene sobre todo 4 ejes importantes. Por un lado está lo que son las tecnologías realmente inmersivas, que son la realidad aumentada y la realidad virtual. Y por otro lado tenemos todo lo que está relacionado con los datos. La parte de los datos sería todo lo que hablaríamos de inteligencia artificial, que también está ahora muy de moda, todo el tema de blockchain
Y luego hablaríamos de la parte más relacionada con los temas industriales, que sería todo el tema de Internet de las cosas y la reconstrucción en 3D de entornos, digamos, analógicos a entornos digitales. Con esas tres patas y diversas tecnologías que tenemos dentro de estas áreas, es con lo que nosotros hablamos de inmersividad, siempre cruzada con análisis de datos. Esto es muy importante porque hay muchísima gente que piensa que las cuestiones inmersivas son simplemente espacios en los que tú activas, practicas, estudias, trabajas o juegas. Pero no, o sea, realmente toda la inmersividad está relacionada con datos de interactividad que nos permiten hacer, digamos, análisis relacionados con lo que es la parte de inteligencia artificial. Y, por supuesto, cuando hablamos en industria, está relacionado con los datos que se pueden coger de lo que son el Internet de las cosas o todo lo que es la parte de sensorización de equipos, maquinaria, procesos, etc. Otro de los puntos importantes, y yo creo que es lo que todos debemos de entender, es que estamos en un momento en el que hemos pasado a lo que es la web 3.0. Estábamos en la web 2.0 y todo lo que estamos hablando de inmersividad está relacionado con el desarrollo de la web 3.0. Mucha gente dice, bueno, pero eso todavía no está, eso tal. No, eso realmente sí que está, la tecnología está, lo que pasa es que esto requiere de un tiempo de adecuación y de proceso de transformación de todo lo que tenemos ahora mismo. Pero igual que pasamos en su momento de la web 1.0 a la web 2.0, ahora estamos haciendo el traspase a lo que es la web 3.0. En esa web 3.0 estamos trabajando toda esta cuestión de experiencia inmersiva, todo lo que es la parte de descentralización relacionada con el tema del blockchain y toda la parte de creación de contenidos inmersivos, virtuales, aumentados, que estará dentro de lo que es Web 3.0. Sobre todo relacionado con la industria, relacionado con el comercio, esto le va a dar un vuelco bastante importante a la manera que tenemos de usar la parte, digamos, de web y de Internet dentro de lo que son nuestras empresas. Cuando hablamos de inmersividad, estamos hablando de unas diferentes, digamos, fases o escalas de lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar en la empresa. Ahora mismo, lo que la gente ve y lo que la gente entiende es como la parte de experiencia, ¿no? Los juegos, lo social, el teatro, el comprar, bueno, pues todo eso es las cosas que ahora mismo más se han visto que se están desarrollando en temas de inmersividad. Pero realmente, ahora ya estamos en una fase más de trabajar lo que son la parte de análisis del comercio electrónico, cómo utilizar el comercio electrónico en la parte de inmersividad, cómo sacar todo lo que es el análisis de datos de uso de esos espacios inmersivos para poder vender más, cómo utilizar todos esos datos en el tema de redes sociales para que realmente nos aumente la venta. Y estamos también entrando en cómo ofrecemos esos contenidos inmersivos desde las empresas. Desde el punto de vista comercial, cómo lo vendemos, pero desde el punto de vista de procesos, que es de lo que hoy hablaremos, cómo lo reutilizamos. Y luego, la parte más importante es cómo se está desarrollando dentro de las propias empresas. Todo lo que es la parte digamos, de generación de espacios, se está trabajando con lo que es realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual, y con todo lo que son la parte de mapeado geoespacial. ¿A qué me refiero cuando hablamos de mapeado geoespacial? Pues cuando hablamos de, digamos, desarrollar espacios inmersivos que vienen de espacios reales, por ejemplo, una planta de una fábrica, un barrio, un espacio real, estamos trabajando en mapeado geoespacial. Estamos levantando espacios que existen de forma real. Ya no son los videojuegos, que son espacios que no existían, que nos lo hemos inventado. No, estamos creando espacios iguales, esto es lo que llamamos gemelo digital, que van a asimilarse a lo que es el espacio real industrial que nosotros tenemos. Y luego, por otro lado, la otra parte importante de esto es con qué vamos a trabajar esta inmersividad. Y vamos a trabajar esta inmersividad con diferentes herramientas. De momento, lo que más se ve es todo el tema de las gafas, que además esta semana pasada tuvimos la noticia de las gafas de Apple, que la verdad es que son un avance, porque trabaja en la aumentada y la virtual, cosa que hasta ahora se tenía que trabajar
con diferentes gafas, pero hay muchísimas más wearables son todo lo que son los dispositivos, que van a entrar ya y ya están trabajándose para el tema de la inmersividad, como son todo el tema de voz, del uso de la voz, la gestualización y todo lo que es tema de redes neuronales. Con lo cual, estamos hablando de un espacio inmersivo con diferentes capas. Es muy importante trabajar con lo que son la parte de algoritmos para el aprendizaje automático. Toda la parte de I+D, digamos, fusionada con las tecnologías inmersivas, es lo que va a crear que esas experiencias virtuales que estamos trabajando sean más realistas, más seguras y nos den datos para mejorar todos nuestros procesos y nuestro trabajo. Ahí está la importancia de trabajar la inteligencia artificial conjunto con esos espacios inmersivos. ¿Podemos hacerlo de forma separada? Sí, pero ¿tendrá interés para una empresa o una fábrica tener espacios inmersivos y no poder captar los datos de lo que está ocurriendo en ese espacio inmersivo para mejorar lo que ocurre en el espacio físico analógico? No. Por eso siempre cuando hablamos de gemelos digitales o hablamos de industria, estamos hablando de espacios inmersivos relacionados con analítica de datos e inteligencia artificial. Voy a hacer un inciso sobre el tema de, es que todo el mundo me pregunta, pero Nuria, es que el metaverso, eso está pasadísimo de moda. Vamos a ver, es que cuando hablamos de experiencias inmersivas, no solo estamos hablando del metaverso. El tema del metaverso se empezó a hablar de forma, digamos, masiva, como vemos en esta gráfica, en octubre del 2021. Antes existía, porque esto viene de finales de, bueno, principios de los 90, de una novela de ciencia ficción, como palabra, ¿vale? Metaverse o multiverso, que también se utiliza. Pero realmente las tecnologías relacionadas con la inmersividad tienen muchísimo más tiempo y se han desarrollado y se siguen desarrollando y se van a desarrollar. Con lo cual, llamemos o no llamemos metaverso una experiencia inmersiva, que eso ya es otro tema, la existencia de esas experiencias inmersivas está y cada vez va a estar más integrada en nuestro día a día. Y otra de las preguntas que me hace muchísima gente es, bueno, pero es que eso, lo del tema del metaverso es un invento de Facebook. Bueno, pues aquí dejo unos puntos que son bastante claros para entender por qué esto no es cierto. Primero, el tema del metaverso va a ser una nueva forma de acceder a Internet. No hay uno, hay múltiples. Facebook, como es muy listo, le puso el nombre para, digamos, generalizar el uso hacia su plataforma, pero esto no tiene nada que ver con Facebook en sí. Son un conjunto de tecnologías, como hemos hablado antes, que son de experiencias inmersivas que utiliza mucha gente y hay muchos espacios inmersivos que no son de metaverso y muchos metaversos que no son de Facebook. Otra de las cosas importantes es que va a utilizar la tecnología de comandos de voz, que Facebook de momento no la utiliza, y sí que es cierto que ellos han acelerado todo este proceso al hacerlo público, porque tienen muchísima capacidad de publicidad y muchísima velocidad de transmisión a nivel global, pero no significa que ellos sean los poseedores de todas las experiencias inmersivas y que todos vayamos a tener que morir en hacerlo todo con ellos. Esto no es cierto en absoluto. Y otra de las cosas muy importantes que la gente no acaba de ver es que el tema de las gafas va a estar en un futuro no muy lejano, muy relacionado con el tema de los móviles o celulares. No podemos decir que vaya a ser algo que lo vaya a eliminar del todo, pero sí que es verdad que muchas de las cosas se podrán hacer con estas gafas. Y sobre todo lo que está claro es que es un nuevo modelo económico que todas las empresas tienen que tener por lo menos el ojo puesto porque nos va a llevar a posibilidades en comercios y en mercados y en empresas que actualmente no tenemos. Vamos a hablar un poco a nivel industrial en qué cosas se está utilizando. Por ejemplo, la industria de la salud está utilizando muchísimo todas estas tecnologías y lo están utilizando analizando datos. Pues, por ejemplo, para todo lo que es la parte de diagnósticos ya se está utilizando la inmersividad, pero también para todo lo que es los temas de formación, para los médicos, para la simulación de operaciones, incluso hay espacios espacios de inmersividad en donde se hacen prácticas de quirófano. Hay personas haciendo prácticas de quirófano que luego serán realizadas a nivel analógico. Esto, que parece a lo mejor una cosa muy poco relacionada con lo que es la industria,
sí que está relacionada con cómo tienes que tener preparados los espacios quirúrgicos. Y eso sí que es importante porque hay ya grandes empresas digamos, del sector sanitario que se están planteando cómo crear este tipo digamos, de quirófanos en donde la interactividad permita estar interrelacionado con otros médicos que estén en otras partes del mundo que puedan, digamos, interactuar con los médicos que están realizando las propias operaciones. Con lo cual, estamos hablando de un sector que está muy avanzado en esto, mucho más avanzado que otros sectores, pero efectivamente vemos que hay posibilidades con ello. En la industria manufacturera, ahí ya llevamos años trabajando con lo que son los gemelos digitales. Digamos que, por ejemplo, esto que tenemos en pantalla es un caso de una línea de producción en una empresa de producción de coches, es del sector de la automoción, y es una simulación de un espacio digital en una planta en donde hay un proceso de pintura y donde se analizan los posibles errores de pintura o fallos que están ocurriendo en la planta analógica. Se traspasan a el modelo digital y en el modelo digital se ve qué soluciones se le podrían dar. Esto nos permite ir en una dirección y en la otra, o sea, se puede hacer el análisis desde la parte digamos, de producción o se puede hacer desde lo digital para mejorar la producción. Este tipo de situaciones en industria cada vez son más utilizadas para, digamos, eliminar los errores de producción. Y pueden hacerse, lo bueno que tiene esto es que además se puede hacer desde cualquier parte del mundo, con lo cual si tú tienes una fábrica que está descentralizada, puedes utilizar la parte de gemelo digital para ver qué está ocurriendo en tu planta física y trabajar todas esas mejoras desde un espacio digital en donde el coste va a ser muchísimo menor de lo que sería en la parte, digamos, analógica. Otro de los temas que también se está trabajando mucho a nivel industria es todo el tema de logística. Por ejemplo, toda la parte de logística relacionada con puertos, relacionada con trenes, con camiones, etcétera. Todo lo que es la localización de dónde está y cuál es el traspase y cómo está llegando esa logística a los espacios en donde se descarga y se carga, eso ya hay muchísimas herramientas que se están utilizando para esto, que son totalmente inmersivas, incluso para poder ver dónde está tu mercancía, cómo está, en qué proceso está, si va a llegar, si no va a llegar. Esto está muy relacionado también con todo el tema de las Smart Cities, pero sobre todo está relacionado con la mejora de los procesos de logística. Tenemos que entender que cuando llegan nuestros productos a los espacios, digamos, de transporte, está todo muy organizado y muy gestionado de manera analógica para que se sepa dónde está y no se pierda. Pero lo que es el proveedor y el que tiene esos productos digamos, en el proceso de transporte, pierde a veces la capacidad de saber realmente dónde está su contenedor, su container, su camión. Y con esto, con este tipo de tecnologías, lo que hacemos es aumentar la capacidad de analítica y de reacción y de conocimiento de dónde están nuestros productos y cómo están. Estas simulaciones permiten también al que tiene la parte de transporte entender qué espacios tiene, cómo lo tiene, cómo está realmente ubicada, cómo podría reubicar mejor toda la carga, y esto también mejora todos los procesos de carga y descarga. Estamos hablando de todo lo que es sistemas también de aparcamiento automáticos, portales comunitarios inteligentes, sistemas de videovigilancia interior y exterior para tener capacidad de ver qué está ocurriendo dentro de los espacios. O sea, que realmente todo lo que son este tipo de herramientas inmersivas para lo que es la parte, digamos, de logística y transporte, que está relacionada con la parte industrial, también son fases muy equivalentes y muy posibles de utilizar. Otra de las cosas que también se está trabajando mucho es todo el tema de la compra online. La compra online ya hay en Estados Unidos, ya hay muchos, lo que ellos llaman mall, que nosotros aquí llamamos centros comerciales, que además de tener la experiencia digital, analógica, puedes tener la experiencia digital. Pero no solamente tienes la experiencia digital como usuario, sino también como vendedor. ¿Esto qué te permite? Pues que incluso, aunque no tengas un espacio
analógico en ese, digamos, mall o centro comercial, puedas tener tu propio espacio digital. Hay muchas empresas que en algunos espacios no les interesa estar de forma analógica, porque el retail tiene muchos problemas con esto, pero sí les interesa estar de forma digital. Y esta es la parte que sí que mejora la experiencia de usuario. Pero sobre todo para la cuestión, digamos, también de empresa y de industria, es muy importante entender que vamos a tener espacios de venta directa. Hay muchas industrias que sus productos los venden directamente al retail, pero también hay muchos sectores industriales que ya se están planteando poder llegar a consumidor final con algunos de sus productos. ¿Por qué? Pues porque hay posibilidades de realizar este tipo de venta de forma directa. Entonces, para los sectores que tienen esta capacidad, este tipo de entornos digitales está dando muchísimas posibilidades para llegar a un tipo de cliente que hasta ahora no tenía. Y esto es una visión desde el tema de industria que también hay que plantearse. ¿Qué posibilidades tengo de acceder a un público que no accedía simplemente pudiendo enseñar mis productos o que ellos puedan incluso acceder a mi propia fábrica en la parte que yo quiera de forma digital para ver cómo produzco, qué produzco y ver todos mis procesos de producción? Esto también es muy interesante. Otra de las cosas también, la experiencia inmersiva en industria, es todo el tema del uso del videojuego. Hay muchísimas cosas relacionadas con lo que son los escape rooms. Los escape rooms digitales se están utilizando en industria para hacer la formación del onboarding en las industrias. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de, digamos, entrada del trabajador en donde tiene que conocer toda la parte de riesgos laborales, cómo es la planta, qué se hace en la planta. Y hay grandes empresas que lo que es la parte del onboarding del trabajador la están realizando con escape rooms. Simplemente lo que hacen es pasar esa fase de evaluación de cómo se utilizan las cosas, dónde están los espacios, cómo se hacen los trabajos, lo están utilizando desde la parte de, digamos, de fases de evaluación. Y con esto lo que utilizan son escape room, van entrando en las diferentes fases y el nuevo trabajador va conociendo la fábrica de forma digital antes incluso de haber entrado en la fábrica. Sobre todo en las industrias en las que hay problemas, digamos, de riesgos, ¿vale? De riesgos laborales, de uso de maquinaria o de riesgos con el uso de materias primas, etcétera, para asegurarse que esos trabajadores tienen muy claro qué es lo que se está utilizando, cómo se utiliza y de qué forma se va a trabajar con ello. Una cosa importante con esto también es entender que mucha gente me dice, bueno, Nuria, es que parece que todo se centra en hacer como que es un juego. No, lo que estamos centrándolo es en que alguien tenga una experiencia de fábrica anterior a entrar en la fábrica, lo cual eso te va a ayudar a que haya menos errores con las máquinas, menos problemas, digamos, de carácter humano y más posibilidades de mejorar la experiencia del trabajador. Luego hay mucha gente que también me dice, bueno, pero es que las fábricas están muy automatizadas. Ya hay gente que ya no está dentro de... Vale, pero es que hay mucha automatización que cada vez más va a ir desde la parte inmersiva. O sea, que el propio trabajador que controla parte de los procesos no va a estar dentro ni siquiera de la planta. Va a poder estar haciendo los procesos fuera de la propia planta. Y lo hará de forma inmersiva como si estuviera en la planta. Ahora lo hace desde un ordenador y no tiene la sensación de estar dentro de la propia planta, pero si hablamos desde el punto de vista del el trabajador, la sensación de estar en la planta y estar interactuando con otros compañeros que estén en otras máquinas o en otra parte del proceso, le va a ayudar a generar una mejor, digamos, forma de trabajo y para mejorar también todo el proceso industrial. Otra de las cosas muy importantes que yo creo que nos va a traer a nivel industrial es todo lo que es la interacción con la toma de decisiones. Y aquí estamos hablando de la creación del ecosistema digital global de la empresa. Ahora mismo, en industria y en las empresas en general, la transformación digital nos ha llevado a que hayan compartimientos estancos, ¿no? Pues bueno, estos son la parte de recursos humanos, tienen su software, esto está un poco relacionado con el RP, pero no demasiado. Luego en planta tenemos todo lo que es la cuestión de software relacionado con lo que es las infraestructuras de procesos. Y bueno, lo que trabajamos son diferentes espacios y todos ellos funcionan, pero a veces no están realmente bien integrados.
¿Qué es lo que ocurre? Que ahora metemos, como si dijéramos, otra pieza más dentro de ese ecosistema digital de nuestra empresa, que es la inmersividad. ¿Dónde la colocamos? ¿Cómo la colocamos? ¿En qué partes sí? ¿En qué partes no? Pues bueno, realmente la inmersividad puede ser transversal a todas las partes y a todos los procesos de la empresa y de la industria en este caso. No solamente a la parte industrial pura y dura de procesos, es que tú también, el teletrabajo tiene relación con la inmersividad. Es que la gente que está en oficinas, que por ejemplo hay muchísimas industrias que ahora tienen a la gente de oficinas, pues lo que son ingenierías técnicas, lo que son diseño, lo que es la parte más de gestión de recursos humanos, de gestión administrativa, toda esta gente que muchos de ellos ya están teletrabajando, la inmersividad, pues, desarrollar espacios inmersivos de teletrabajo te puede permitir que la gente tenga una sensación más real de trabajo en colaborativo, puesto que ahora mismo uno se va a su casa, se conecta por Zoom, se conecta por cualquiera de esas herramientas como la que estamos hoy, pero realmente no tienes una sensación de trabajo en el espacio. Y esto va a desarrollarse para tal. Con lo cual, ¿cuál es el futuro al que se va dentro de lo que es la inmersividad en la industria? Pues que tú realmente puedas entrar a tu espacio inmersivo de tu empresa y según el puesto de trabajo que tengas, estarás interactuando de una manera o de otra. Igual que tú ahora cuando entras en la intranet de tu empresa, si eres la persona de administración, entras en unas partes, si eres la persona de procesos, entras en otras, si eres de recursos humanos y luego tienes algunas cosas que son transversales para todos. Pues la inmersividad va a pasar igual. Tú tendrás espacios inmersivos específicamente para la gente que trabaja en los procesos industriales y luego tendrás espacios inmersivos para reunirte, espacios inmersivos para la gente que teletrabaja y espacios inmersivos específicamente para lo que es la parte, digamos, más transversal de la empresa. Con lo cual, el ecosistema digital que vamos a tener con la inmersividad nos permitirá ir también faseándolo. No tenemos por qué hacerlo todo a la vez. Podremos hacer una parte más directamente dentro de lo que sería los procesos más de gemelo digital, de producción. Luego podemos entrar en la parte más de teletrabajo, podemos entrar en la parte más de reuniones, que cada vez más las empresas que están dispersas a nivel internacional lo requieren. Y luego ya haríamos todo lo que es la infraestructura global. No es necesario crear todo ese ecosistema digital inmersivo de forma total, porque mucha gente te lo pregunta, pero yo esto lo tengo que hacer. No, esto se puede hacer en fases y se puede trabajar con diferentes partes de incluso pequeños procesos dentro de la propia empresa. Otra de las cosas también muy interesantes para la industria es todo lo que es la capacidad de hacer comunicación inmersiva de tus productos. Por ejemplo, lanzamiento, pues en lo que es, por ejemplo, el sector automoción. Pues el lanzamiento de un coche, el lanzamiento de estas cosas se hace de forma analógica, se presenta en sitios, se hace tal, pero a lo mejor el poder hacer una presentación inmersiva y que sea a nivel global y que el que quiera y pueda se pueda meter en este espacio inmersivo para poder ver este tipo de cosas, puede ser muy interesante también para las empresas, porque al final las industrias también hacen su presentación de productos nuevos, hacen la presentación también de productos nuevos a sus, digamos, distribuidores a nivel internacional y el poder hacer algo muchísimo más inmersivo y de forma conjunta para todos ahorra muchísimos costes a la organización y la sensación y la utilidad va a ser la misma porque realmente estás viendo la misma presentación de producto con todas las características, etcétera, pero no tienes que trasladar a todo el mundo a un punto determinado para hacer la presentación del producto, ni tienes que desplazarte y ahí hay muchos ahorros de costes. Retransmisiones en directo y luego una de las cosas que también son interesantes es el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada ya está muy aplicada en temas turísticos, pero está muy bien planteado para los temas industriales, porque en un momento dado el dispositivo que nosotros tenemos ahora para realidad aumentada que funciona de forma, digamos, autónoma y todo el mundo tiene es un móvil. Y ya estamos hablando de realidad aumentada. Y cualquier trabajador dentro de planta puede llevar su móvil, porque lo lleva de normal, porque es propiedad o puede ser propiedad de la empresa, y ahí podemos crear espacios de realidad aumentada donde se vaya detallando partes de la fábrica, productos que puedas ver
la caducidad de una materia prima, simplemente poniendo el móvil encima del producto y que se vea todas las características. Esto es realidad aumentada porque te va a dar más información de ese producto, más información de la máquina. Imaginarse, por ejemplo, que tú pones esto, llega alguien que no se acuerda bien qué cosa hay que hacer con la máquina, por ejemplo, que se ha parado en algo y que tú con el móvil lo colocas encima y te da la información de cómo volver a arrancar una máquina, cómo quitar un trozo de plástico que se ha quedado atascado en la parte de la máquina. Todo este tipo de cosas lo puedes tener en realidad aumentada, no te tienes que poner las gafas, porque claro, la gente siempre te dice, es que esto de las gafas es muy incómodo, además no todo el mundo tiene, yo no voy a hacer ese desembolso. Bueno, pues la realidad aumentada te permite hacer esto con un desembolso muchísimo mejor y, francamente, al alcance de todo el mundo, porque todo el mundo tiene realmente ahora mismo un móvil en su mano, con lo cual ahí estamos trabajando de una manera mucho más interesante para lo que es el usuario y para lo que pueden ser las propias industrias que no quieran hacer gastos excesivos en este tipo de tecnologías. Todo el tema de los juegos también, esto efectivamente entra dentro de la misma opción, pero dentro de la propia fábrica. Y luego yo quería hacer una última reflexión sobre lo que estamos hablando y la diferencia, porque mucha gente me está preguntando pero ¿por qué esto va a ser un cambio tan trascendente para nosotros? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en lo que es el tecnohumanismo, ¿vale? Esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero digamos que el tecnohumanismo es los humanos adecuándose a la tecnología. Por eso se llama tecnohumanismo. Y estamos yendo a una fase en la que se llama transhumanismo. ¿Y en qué se basa el transhumanismo? El transhumanismo se basa en la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano. Y aunque debería, actualmente no lo está. ¿Con qué tiene esto relación? Claro, el problema que tenemos ahora mismo, bueno, y está todo el día en la televisión con el tema de la inteligencia artificial, es, vamos a perder puestos de trabajo, esto es un problema, van a quitar un montón de gente en las fábricas, en las empresas. Bueno, el problema que tenemos ahora mismo es que vamos hacia la quinta revolución industrial, estamos en la cuarta es todo lo que son cibersistemas, Internet de las cosas, redes neuronales, etcétera, pero ya estamos entrando en lo que es la quinta revolución industrial. Como siempre se ha dicho, cada una de las revoluciones industriales ha ido quitando puestos de trabajo. Esto es así, pero ha creado otros. Entonces, hay que huir de lo que son los sensacionalismos, porque ni la inteligencia artificial ni la inmersividad nos va a quitar los puestos de trabajo. Lo que va a hacer es rediseñar el modelo productivo. Y cuando se rediseña el modelo productivo, se requieren otro tipo de profesionales. Y habrá que reciclarse, efectivamente. Y lo que pasa es que cada vez más, desde todas las revoluciones industriales que hemos tenido, se ha ido pasando a mejorar las condiciones laborales del trabajador. Cada vez hay que hacer menos esfuerzos, menos tal. Y bueno, ahora que ya, digamos, tenemos un tipo de trabajo en donde casi todo el esfuerzo, digamos, de los seres humanos es menor, parece que lo siguiente que queda es que no tengamos que trabajar. Bueno, a lo mejor no tenemos que trabajar directamente en algunas cosas, pero en otras sí. Y todo lo que nos va a permitir, por ejemplo, la inmersividad que estábamos hablando, va a ser coordinar, controlar todos los que son los procesos de producción sin necesidad de hacer un tipo de esfuerzo determinado dentro de las fábricas. Entonces, quizás estamos un poco más asustados de lo que toca con este tema. También es verdad que los medios de comunicación por vender, venden de todo. Entonces, vende más la noticia de que la inteligencia artificial y la inmersividad y todas estas nuevas tecnologías nos van a dejar a todos en la calle, que decir la realidad, que es que nos tenemos que reciclar y todo el mundo tiene que entrar en otra fase que es en la que estamos pasando, igual que se pasó de la primera revolución a la segunda revolución industrial, etc. Y luego, ¿qué está ocurriendo con el tema de los entornos inmersivos? Pues con los entornos inmersivos lo que tenemos que tener cuidado es cómo se sienten las personas, ¿vale? Para mí esto es muy importante, que nuestros trabajadores en esos entornos inmersivos se sientan cómodos. Igual que nosotros en la fábrica queremos que el personal esté cómodo y tenga todas las, digamos, prescripciones de riesgos laborales y que funcione todo correctamente, de la misma manera
también debemos de tener mucho cuidado con los entornos inmersivos que nosotros adecuamos para nuestros trabajadores. Una de las quejas que tiene mucha gente que utiliza los entornos inmersivos para reuniones, para teletrabajar, etcétera, es que no se siente vinculado a lo que ve. O sea, yo, por ejemplo, si me meto en una sala o, por ejemplo, el avatar que utilizan para que yo controle la máquina de forma remota yo qué sé, pues un jovencito, o es un gato, o es una pieza, o es un tal, a lo mejor no me siento cómodo. Entonces, esta parte es una parte de desarrollo que se va a tener que digamos, diseñar y adecuar, pero que ahora mismo no está trabajada. Y esto sí que es una de las cosas que se tienen que ver. Y es muy importante entender que esos espacios inmersivos que vamos a desarrollar van a ser la imagen también de nuestra empresa. El que entre dentro de ese espacio inmersivo va a ver nuestra empresa, será nuestra empresa digital, pero será nuestra empresa. Y será nuestra planta de producción, pero será nuestra planta de producción que puede ver a alguien de Singapur que quiere ver cómo es nuestro proceso industrial. Entonces, igual que tenemos una imagen digital en web que tiene que ser adecuada a lo que es nuestra empresa, pues también tenemos que tener esos espacios inmersivos adecuados también a lo que es nuestra empresa. Esto es fundamental. Hay una parte de todo esto, que es la parte que hablamos de las personas que llevan esto, porque también es un tema que se está hablando mucho y que muchísima gente tiene mucho miedo, y esto del tema del control, ¿no? El control de la maquinaria. Esto, toda la gente que trabaja ciberseguridad habla mucho de este tema, ¿no? El tema de que tú puedas entrar a una fábrica con lo inmersivo y de repente puedas controlar las máquinas desde cualquier parte del mundo. Esto permite que haya hackeos, efectivamente, y que de repente puedas tener problemas en fábrica, igual que estás teniendo problemas ahora con datos. Uno de los ejemplos que se habla es la empresa que ha desarrollado Elon Musk, que pone microchips para gente que tenía epilepsia y se supone que en un futuro leerá la mente. Esto ahora mismo es una fake, esto no es así de real, pero bueno, esto se vende y a mí me gusta siempre explicar las cosas desde el punto de vista real. Lo que venga mañana o pasado, la tecnología va muy deprisa, pero no podemos prever todo lo que va a ocurrir. Nadie podía prever lo que está ocurriendo ahora hace 5 años, con lo cual la previsión de lo que va a venir es muy cortoplacista ahora mismo. Pero lo que sí que está claro es que en la industria el tema de acceder de forma remota exige que la industria tenga más controles de ciberseguridad. Y eso sí que es real, pero no por la inmersividad, sino porque efectivamente ahora ya hay muchísimos datos y muchas cosas que tiene la empresa y la industria que son accesibles desde fuera. Y esto ciertamente puede ser un peligro para la propia industria. Si a eso le aunamos que metamos una inmersividad desde la cual se puede hacer procesos y gestionar maquinaria, que claro, ya estamos entrando es que no solamente me voy a llevar los datos de industrialización, es que podría poner en marcha una máquina, podría pararla, que eso me hace una pérdida de dinero, podría generar un producto que no fuera correcto. Todo este tipo de cosas son cosas que efectivamente van a tener que plantearse, pero que para eso está también toda otra parte muy importante en todo el proceso, digamos, de inteligencia artificial, inmersividad, que es el control de todo lo que es la parte de ciberseguridad. Todas estas tecnologías requieren de muchísima más implementación de seguridad. Yo siempre cuando hablo con las empresas les digo, ahora mismo el tema de la ciberseguridad es fundamental. Aunque tengas pocos datos, muchos datos, aunque no estés para nada pensando en temas inmersivos, solo por lo que ya tienes, el tema de seguridad es fundamental, porque si te quedas sin nada, te quedas sin empresa. Y ahora mismo cualquier industria necesita los datos de forma continua para trabajar y sin ello puede tener muchos más problemas. Y luego, otra de las cosas que me parece importante y es que en industria hay una brecha digital muy importante. ¿Por qué? Pues porque normalmente el trabajador lo tenemos en la planta o lo tenemos en el departamento en donde está y está haciendo lo que está haciendo y se recicla lo que está haciendo. Pero, claro, no podemos implementar todas estas nuevas tecnologías si a la gente no la alfabetizamos. La alfabetización digital significa darles la capacidad y las herramientas para que puedan aprender a utilizarlo.
antes de que se incorporen estas tecnologías en la empresa. Me parece fundamental el que esto se haga antes, porque muchas veces el fracaso de implementar nuevas tecnologías dentro de las empresas no viene de la tecnología en sí, viene de que no se ha realizado una preparación de las personas con anterioridad. Y esto es fundamental. Le llamaremos un poco tecnoeducación, que es como se está llamando ahora, pero que debe de hacerse en todos los puestos de trabajo en base a lo que se va a implementar en cada industria. Pero hay temas que ya son para todos, por ejemplo, todo lo que estábamos hablando antes de la ciberseguridad, igual que el tema de la inmersividad o de cómo ser cuidadosos con los datos en tu puesto de trabajo, es formación que debe de darse en todas las empresas de forma, digamos, urgente, porque es algo que ya se está utilizando, se va a utilizar y no nos va a permitir sino poder integrar estas tecnologías de forma segura. Y al final, cualquier tecnología que no es segura no mejora la capacidad de la empresa, sino que la empeora. Y una buena noticia que tenemos es que todo el tema de los datos, incluso de los datos personales que se utilizan para la inmersividad, etcétera, Europa es la primera que tiene ya un borrador desde hace 2 meses, pero que va a ser ley, bueno, va a ser ley europea sobre el tema de los datos de los derechos digitales y sobre todo el tema de identificaciones biométricas, que es lo que se utiliza para la inmersividad, para que estemos seguros de que todos nuestros datos no van a ser utilizados de forma, digamos, no correcta o de forma fraudulenta. Vivimos en una parte del mundo que por lo menos esa ventaja tenemos, ¿no? El que no nos van a, tendremos una legislación un poquito más avanzada de lo que son las legislaciones de otras partes del mundo, sobre todo pues la China o países menos digamos, cuidadosos con los derechos del ciudadano. Esto para nosotros es una buena noticia de cara a la implementación de todas estas tecnologías, puesto que sabemos que va a haber una barrera legal que no nos va a permitir hacer X cosas y que se va a perseguir. Y esto es muy importante de cara a la tranquilidad en la implementación de las tecnologías en las industrias y en las empresas. Y ya por último, para despedirme, quiero enseñar un vídeo que me parece bastante interesante, que realmente lo que nos enseña es cómo va a ser nuestro futuro más inmediato. Un momentito, lo voy a poner en marcha. Aquí estamos viendo a una persona que va con sus gafas, que está en un gimnasio y está viendo con las gafas está viendo cuánto tiempo se ha hecho, que ahora nosotros lo vemos con el móvil. Llega a su casa con las mismas gafas, está virtualizando su espacio, como vemos, se está virtualizando ella, ya es un avatar que haya elegido, y está entrando directamente a su zona de teletrabajo. Esa zona de teletrabajo tiene las notificaciones de las reuniones que tiene y podemos ver que entra en el espacio virtual de reunión con sus colegas de la empresa. Aquí estamos viendo, como decíamos, una presentación de un producto. Pues están interactuando a nivel internacional con otros colegas de su empresa. En muchas de estas presentaciones hay como sabemos, temas de una copa, un tal, o una fiesta de presentación. Su avatar está interactuando en esa fiesta con los colegas. Probablemente puede haber llegado una botella de vino a tu propia casa para que la puedas probar y puedas tener una experiencia también analógica. Y alguno de los compañeros puede decir que esa misma tarde o esa misma noche puedes ir a un concierto en donde estar con colegas directamente a ver una actuación que probablemente no pueda ser incluida porque no vaya tanto los. Luego otra cosa muy bonita que es la capacidad de gente que igual no se puede desplazar, te puedas encontrar con alguien, en este caso con su madre,
puede estar en otra parte del mundo y que puedas tener una experiencia virtual de pasear o de ver una exposición inmersiva o de cualquier tipo de actividad. Y podrás comprar algún objeto digital que luego pueda llegar a tu casa de forma analógica. Y como vemos aquí, pues podemos volver a nuestra casa, mandar un mensaje para ver si realmente ha llegado el producto a su casa y invitar a la persona a que pueda acceder a su experiencia. Con esto yo creo que ya terminaría un poco mi presentación con una visión un poco más futurista de lo que realmente a fecha de hoy podemos ver. Muchas gracias y ya espero las preguntas que quieran realizar las personas que se han conectado. Muchísimas gracias, Nuria, por la presentación. Creo que ha sido bastante buena y viendo también de cara al futuro la importancia que tiene y lo que dices, ¿no? Que aun cuando hay sensacionalismo por ahí, la realidad es que ya está aquí, no solamente hay que adaptarse. Muy bien, pues con los asistentes tenéis un apartado allí de preguntas a la derecha en la bandeja de GoToWebinar para poder remitírsela a la ponente y podemos resolverlas en directo. Y si también tenéis alguna pregunta más específica de vuestro negocio, que tenéis un poco de información más sensible, entonces también tenéis al final el correo de Nuria para que podáis contactarla a ella directamente y ya en privado pues puede resolverlo también. ¿Vale? Allí en el apartado de preguntas para todas las que podamos hacer en público, ¿vale? Pues Nuria, vamos con la primera pregunta. Muy bien. La pregunta ¿es aplicable para una empresa, para una pyme, una empresa pequeña y mediana, un proyecto de realidad mixta? ¿Es aplicable? Esta pregunta me la hacen mucho porque, a ver, todo el mundo piensa que estas tecnologías son carísimas, que todo es complicadísimo. A ver, lo que está claro es que tiene que hacerse en partes de la empresa de momento. O sea, si tú dices, vale, pues yo quiero tener un showroom para poder enseñar a mis clientes cómo estamos nosotros desarrollando la producción. Vale, pues hay que coger una línea, hay que hacerlo. Digamos que si lo quieres hacer todo a la vez, pues no, porque es muy caro. Pero si tú coges partes de tus procesos o la parte que más te interesa en ese momento desarrollar o mejorar o dar una imagen de innovación, esto no tiene unos costes muy elevados. Lo que sí que es importante es entender que en cuanto te metas en esto, sí que luego vas a ir ampliando. Pero bueno, es como todo lo de la transformación digital. La transformación digital cuando entras en ella ya no paras, ya todo tiene su elevado nivel y tienes que seguir con ello. Entonces, bueno, efectivamente tú tienes que ahora que decidir algo muy, digamos, muy específico para ver cómo te funciona y según cómo vaya funcionando, tú irás implantando más cosas o menos, o en unas zonas de la empresa o en otras no, según te vaya interesando. Vale. Y tenemos también por aquí otra pregunta, ¿qué procesos industriales son más factibles de ser aplicados en la realidad mixta? Bien, esto sí que es importante comentarlo. Cuando hablamos de la realidad mixta, estamos hablando de lo que podemos ver con realidad aumentada y lo que podemos ver con realidad virtual y combinarlo. Entonces, yo creo que ahora mismo en el tema de realidad aumentada es muy aplicable en industria, por lo que comentaba antes, que tú con el propio móvil puedes ir, digamos, escaneando cosas dentro de la empresa y ver caducidades, o sea, sacar más información de la que tiene el propio producto o la propia máquina que tienes, eso es súper implantable y es muy fácil. Y luego la parte más de virtualización, que ya necesitas las gafas, necesitas ya ahí tenemos que trabajar más en lo que son procesos o, lo que, por ejemplo, como hemos visto en el último vídeo que yo he puesto, la parte más de teletrabajo, pues es tener reuniones, pues, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora, podríamos perfectamente hacerlo en un espacio inmersivo y tendríamos la sensación de que tú y yo y todos los presentes estamos sentados en un auditorio, etcétera. Entonces, yo creo que la parte de aumentada es algo muy aplicable en el día a día de la industria y es bastante no es tan caro y es bastante fácil de desarrollar.
Y la parte virtualizable hay que decidir cómo y en qué parte es en la que se puede integrar. Pero lo que es la parte de gemelo digital de procesos, lo que es la parte más digamos, de inmersividad de teletrabajo, sobre todo para las empresas e industrias que están geográficamente deslocalizadas, me parece una herramienta fundamental y muy útil. Vale. Gracias, Nuria. Y por aquí una última pregunta es, ¿se puede aplicar para simulación de riesgos laborales en la empresa? Mira, eso es de las cosas que más se está utilizando. Las grandes empresas, la formación para utilización de maquinaria o de trabajos, digamos, peligrosos, casi todos están haciéndolo con realidad inmersiva, porque es la manera de asegurarse que la persona cuando va a ir a utilizar la máquina o cuando va a hacer este trabajo, digamos, evidentemente peligroso, va a saber realizarlo. Entonces, una de las cosas que más se está utilizando la inmersividad es para simulación de riesgos laborales. Eso está. Hay muchas empresas que la formación de onboarding, como ha comentado, y la formación de riesgos laborales la hacen con herramientas inmersivas. Vale, Nuria, pues muchísimas gracias. Yo creo que estamos en el tiempo, hemos cumplido lo que se había prometido. Gracias nuevamente a ti y a todo el equipo de Metri por traernos este tema. Estamos siempre al pie de la tecnología, así que muchas gracias. Para todos los asistentes, vamos a tener también ahora posteriormente una, una encuesta para que podáis poner allí algunas cosas del webinar y también luego pasaremos a publicarlo para que lo tengáis disponible, volváis a consultar. Luego os enviaré un email con los datos de Nuria para que podáis contactarla directamente a ella y pueda resolver las dudas que tengáis más con información sensible. Nuria, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Chao, chao. Adiós. Chao. Hasta luego.